Bienvenidos a mi canal de YouTube Pinto Profe. El siguiente ejercicio que voy a explicar a continuación son ejercicios de áreas y distancias de la sección 5.1 del libro de Jen Stewart, séptima edición, Cálculo de una variable trascendentes tempranas, y del libro de la octava edición, Cálculo trascendentes tempranas del mismo autor. El problema es el 20 de la página 371 de la séptima edición, que es el mismo ejercicio que está ubicado en la página 377 y que corresponde al ejercicio 22 de la octava edición. El problema es el siguiente: utilice la definición 2 para hallar una expresión para el área bajo la gráfica de f como un límite. No evalúe el límite. Esta es la función fx es igual a x al cuadrado más raíz cuadrada de 1 más 2x, 4 menor o igual que x menor o igual que 7. Esta es la definición 2. El área A, la región S que se encuentra bajo la gráfica de la función continua f, es el límite de la suma de las áreas de los rectángulos de aproximación. A es igual al límite cuando n tiende al infinito de Rn, igual al límite cuando n tiende al infinito, abro un paréntesis, f de x1 por delta x más f de x2 por delta x más puntos suspensivos más f de xn por delta x, y cierro el paréntesis. Esta es la definición 2 que la da el libro. Esta es la gráfica de la función x al cuadrado más 1 más 2x todo en raíz cuadrada, y vamos a hallar el área que está bajo la curva entre 4 y 7 como un límite. Entonces el área a la región S que se encuentra bajo la gráfica de la función, o sea esta área que está por debajo entre 4 y 7, corresponde a la suma, a una suma de fx1 por delta x más fx2 por delta x más puntos extensivos más fxn por delta x, y cuando n tiene infinito como un límite. Bien, entonces aquí tomé por supuesto únicamente de rectángulos, pero aquí la definición dice que es hasta cuando n tiende a infinito, es decir que tengo muchos rectángulos, infinitos rectángulos de aproximación. Eje x, eje y, entonces a vale 4, recordemos que siempre a es el menor valor del intervalo, y b el valor mayor del intervalo que corresponde a 7. El ancho del intervalo es delta x igual a b menos a sobre n. B corresponde a 7 menos 4 da 3 sobre n, donde n indica el número de rectángulos, pero como aquí son infinitos, se ha indicado Sn. Entonces, el delta x, que es el ancho de cada rectángulo, entonces esto es delta x, cada base de ese rectángulo mide delta x, entonces esto mide delta x, es el ancho de cada rectángulo. Por tanto, x1 es 4, claro, todo eso mide 4, más delta x. ¿Y qué delta x? Es 3 sobre n. Aquí estaría x1, que es la distancia que hay del eje y a x1, que sería entonces 4 más delta x. ¿Y qué es delta x? 3 sobre n. x2. x2 sería ubicado, por supuesto, como el segundo rectángulo, x2. x2 es la distancia que hay del eje y a x2, que sería 4
más 2 delta x. Aquí hay por supuesto 2 delta x más 2 delta x. ¿Pero qué es delta x? Es 3 sobre n. Por este 2 daría por supuesto 6 sobre n. Entonces sería x2 equivale a 4 más 6 sobre n. x3. x3 sería justamente la distancia que hay del eje y a x3, que sería 4 más 3 veces delta x. ¿Y qué es delta x? 3 sobre n. Por el 3 que acompaña el delta x, nos daría entonces 9 sobre n. O sea que x3 equivale a 4 más 9 sobre n. Y xn, el último rectángulo, xn, es igual a la distancia que hay del eje y a xn, que sería entonces 4 más n, donde n indica el número de rectángulos por delta x. ¿Y qué es delta x? 3 sobre n. Entonces sería 4 más 3 que multiplica a delta x. O sea, 4 más 3 por por este 3, o sea, sería esta n por 3 sobre n, o sea, sería 3n sobre n. 4 más 3n sobre n. Aquí la n y la n no se cancelan. Esto me queda indicado, eso nunca se cancela. Queda indicado. Por consiguiente, la suma de las áreas de los rectángulos de aproximación es Rn, estoy tomando solamente la parte que está dentro del paréntesis, Rn es igual a f de x1 por delta x más f de x2 por delta x. Aquí le agregué otro f de x3 por delta x más puntos suspensivos más f de xn por delta x. Recordemos que n indica el número de rectángulos, que son infinitos. Entonces aquí n lo tomé como un valor muy grande. Entonces reemplacemos. ¿Qué es f de x1? Simplemente voy a mi función y en vez de x colocamos x1. Entonces me queda x1 al cuadrado más raíz de 1 más 2 veces x1. Todo en raíz cuadrada. ¿Qué multiplica delta x? ¿Pero qué es delta x? 3 sobre n. Más f de x2. Nuevamente me voy a mi función y en vez de escribir x, coloco aquí como su índice x2. x2 al cuadrado más raíz cuadrada de 1 más 2x sub 2. Todo en raíz cuadrada. Y eso multiplicado por 3 sobre n. Más, para la siguiente, para f de x3, nuevamente me da mi función. Y en vez de x se coloca x como x sub 3 o x, y ese x es con su índice 3 al cuadrado más raíz cuadrada de 1 más 2 por x sub 3, que sería justamente esta expresión, y eso por delta x, que sería 3 sobre n, más puntos suspensivos, y finalmente el último rectángulo, que sería f de x sub n. Entonces pasemos la x por xn al cuadrado más raíz cuadrada de 1 más 2 veces x sub n, todo en raíz cuadrada, y eso se multiplica por delta x, que es 3 sobre n. Como aquí tenemos en cada término 3 sobre n, se factoriza. Factor común, 3 sobre n. Aquí me queda 3 sobre n, factor común, que multiplica a x sub 1. ¿Pero cuánto es que la x sub 1? Reemplacemos. 4 más 3 sobre n al cuadrado más la raíz cuadrada de 1 más 2 por x sub 1. ¿Pero cuánto es que vale x sub 1? 4 más 3 sobre n. Todo en raíz cuadrada más, recordemos que este 3 sobre n lo aquí como factor común, más x sub 2. ¿Cuánto vale x sub 2? 4 más 6 sobre n, todo al cuadrado, más la raíz cuadrada de 1 más 2 veces x sub 2, que equivale a 4 más 6 sobre n, más el siguiente término, que sería
x sub 3 al cuadrado. ¿Cuánto era x sub 3? 4 más 9 sobre n, todo al cuadrado, más la raíz cuadrada de 1 más 2x sub 3. O sea que sería 1 más 2, abro paréntesis, x sub 3 equivale a 4 más 9 sobre n, aquí lo colocamos, todo en raíz cuadrada, más puntos suspensivos, más el último término, que es x sub n, que equivale a 4 más 3n sobre n, todo al cuadrado, más la raíz cuadrada de 1 más 2, que multiplica a x sub n, que es 4 más 3n sobre n, todo en raíz cuadrada. Y finalmente, aquí cerramos el paréntesis. Entonces, de acuerdo a esta definición 2, decimos que el área es igual al límite cuando n tiene el infinito de Rn. ¿Pero qué es Rn? Es esa expresión. Pero vamos a escribirla de esta forma. Igual a sumatoria, como sumatoria, desde i igual a 1 hasta n, porque eso es una suma, una sumatoria de i igual a 1, de 3 sobre n, recordemos que la n está como factor común, 3 sobre n, que multiplica a. Y tomando este último término, el último, entonces esta n, la que está como numerador, la cambiamos por la i. Se me queda 4 más 3i sobre n, todo al cuadrado, más la raíz cuadrada de 1 más 2, que multiplica 4 más 3 por n, pero esta n se cambia por una i sobre n, y todo en raíz cuadrada. Esta es la forma de definir esta área mediante la definición 2. Note lo siguiente, que siempre se toma el último término de la sumatoria, el último término, y solamente cambio esta n por la i, solamente la que está como numerador. La n que está como denominador se deja indicada. Entonces repetimos, área es igual al límite cuando n tiene el infinito de Rn igual al límite cuando n tiene el infinito de la sumatoria de igual a 1 hasta n, donde n es el número de rectángulos que son infinitos, por de la sumatoria de 3 sobre n, que multiplica, se toma nuevamente la función, repetimos, y esta n se cambia por i. 4 más 3i sobre n, todo al cuadrado, más la raíz cuadrada de 1 más 2, que multiplica 4 más 3i sobre n, todo en paréntesis, y finalmente todo esto iría entre un gran paréntesis. Así es que se define el área mediante la definición 2. Cualquier inquietud que tengan de este video, escriban al correo antoniopinto2709@gmail.com o dejar sus inquietudes en la descripción de este video. No olvidar dar visto bueno y suscribirse a mi canal.